Cuando analizamos los textos antiguos, hay toda una gran cantidad de materiales, tanto de los textos aceptados como textos que ya se han descartado, o textos apócrifos. Recordemos que los textos apócrifos no significa que sea falso, sino que son textos ocultos. Porque en un momento, cuando el poder de la jerarquía religiosa determinó qué textos serían utilizados y cuáles no, hubieron muchos que se apartaron. Textos que se apartaron, pero que fueron utilizados por muchísimo tiempo, estaban enraigados y están enraigados hasta el mismo momento sus creencias o enseñanzas, tanto en el judaísmo como en el cristianismo como en el islam. Encontramos que estos textos apócrifos pues han formado parte de las enseñanzas actuales en el mundo, en las religiones, 3 religiones monoteístas. Y encontramos que, por ejemplo, en el famoso testamento de Ezequías, un texto que ya hemos analizado, se habla de esta figura de Samael, que se dice que fue aquel que poseyó al rey Manasés para que le diera muerte al profeta Isaías. O sea que Samael está detrás de la muerte de Isaías porque poseyó al rey Manasés. También a Samael se le atribuye como aquel que influenció sobre estos ángeles que en la época de la generación antes del diluvio descendieron a la tierra, tomaron forma humana y pues tomaron mujeres de entre los seres humanos y tuvieron pues descendencia en la tierra. Y se dice que él fue uno de esos que descendió aquí también, según uno de estos textos. Y un comentario de el texto de Pirkei de Rabbi Eliezer en cuanto al libro del Génesis, nos encontramos que este Samael también es aquel a quien se le atribuye todo el mal que le aconteció a los reinos de Judá y el reino de Israel en la antigüedad. Así que ahí está este ser que todo el tiempo tratando de acusar a Israel. De hecho, fue aquel que acusó a Israel cuando cuando Dios fue a liberar al pueblo de la nación judía de Egipto. Se dice que Samael acusó como diciendo: ¿qué mérito tiene esta nación para que tú los liberes? Dicen estas fuentes. Y Samael se le muestra como el gran enemigo del arcángel Mijael, o Miguel como se le llama en castellano. O sea que estamos viendo, recordemos, Samael y el Satán en mayúscula es un nombre equivalente. Y digo Satán en mayúscula para diferenciarlo de otros satanes o demonios. Y vemos entonces que esta entidad tiene gran poder y que tiene una función muy específica como el gran acusador que acusa a los seres humanos ante la corte celestial, ante la presencia de Dios. Nos encontramos que Samael tiene también una compañera que es Lilith. Lilith, que también la tradición antigua y el examen de los textos esotéricos del libro del Génesis se dice que fue la primera esposa de Adán, pero que se rebela contra Adán y se pasa al otro lado, como dice el texto, Sitra Jara, al lado pues del mal, ¿no? Y se llega a convertir en la consorte de Samael. Y en cuanto a esto, la figura de Samael se dice también, ya les decía, que fue aquel que indujo a la primera pareja humana a pecar. Dice también un texto antiguo que es el Apocalipsis griego de Baruch, que este Samael fue el que introdujo el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual comieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Y dice una tradición que se identifica este árbol con la viña. O sea que él, dice este texto antiguo, que fue Samael el que puso ese árbol allí. Aunque hay otros textos que pueden diferir de esta opinión. Nos encontramos también que se dice que se regocijó mucho este Samael con la muerte del profeta Moisés, Moshe Rabenu, que fue el que trajo la Torá a la nación de Israel, y que cuando este muere, pues Samael pues tuvo gran regocijo en cuanto a esto. Nos encontramos muchísimas atribuciones que se le dan a esta entidad. De hecho, se dice que es el ser espiritual que guiaba a la antigua Roma, al imperio romano. Las fuentes antiguas judías lo dicen, bueno, estaba guiado por Samael, el Satán en otras palabras.